Buenas noches, señores. Bienvenidos a una nueva transmisión de Ventana Sanmartiniana, los webinars que desarrollamos cada semana a través de la señal de USMP TV, a través de la señal del Facebook oficial de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Somos un programa producido para aportar a la sociedad. Estamos de parte de la Oficina de Proyección Social y como cada semana, siempre preocupados por cómo está avanzando Arequipa, por qué es lo que necesita Arequipa, y para hoy vamos a tratar el tema Sistema Vial de Arequipa Metropolitana. Usted siempre que viaja en el transporte público, siempre que trata de circular por la ciudad y busca algún medio de transporte, seguro anda preocupado por cuál es la mejor manera de hacerlo o qué medidas se tienen que tomar para mejorar como ciudad. Hoy usted va a escuchar a los especialistas. Soy Eric Lazarte y estoy al lado de Lorena Nova para llevar a cabo la moderación del programa de hoy. Lorena, buenas noches. Micro Lorena, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, mientras se superan los problemas con el micro, ahora sí. Lorena, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Nuestro hospedador se olvidó de mí. Pero en fin, vamos a empezar este programa porque la verdad que es muy interesante poder desarrollar este tema. Por muchos años y por varios periodos en la gestión provincial, municipal, se ha ofrecido diversas promesas y proyectos relacionados a la movilidad, al sistema vial de nuestra ciudad. Pero ¿cuánto se ha avanzado hasta ello? Con estos proyectos, cuántas de estas promesas han sido cumplidas. Si bien es cierto, existe el sistema integral de transporte, el denominado SID. Vamos a ver si este proyecto que ha sido encaminado, ¿no?, va a dar la solución a este grave problema de caos de transporte en nuestra ciudad. Vamos a iniciar con nuestro webinar. Tenemos especialistas y consultores con respecto al tema, ¿no? Y vamos a dar la bienvenida, en primer lugar, al doctor Jaime Mujica Calderón. Doctor, buenas noches. Buenas noches al arquitecto, al ingeniero Elvis, a Fernando Valdivia, al arquitecto Fernando Valdivia, y a nuestro amigo arquitecto Geoffrey. Definitivamente creo que Arequipa tiene sus problemas. Y yo voy a tomar un problema que es pequeñito nada más cuando se trató de hacer la convención minera en Cerro de Juli. Entonces hubo la idea, se estuvo buscando diversos locales para cuál es el más adecuado para la convención minera. Se fue al Jockey por la cercanía que tenía el aeropuerto y que la gente podría llegar fácilmente. Pero faltaban servicios a pesar que había el espacio. Y después se fue a Cerro de Juli y el problema más grande era el acceso para Cerro de Juli. Y se terminó haciendo en la UNSA, que definitivamente era el que reunía los requisitos de vialidad más aceptables para poder hacer la convención minera. Después de un tiempo ha tenido que tomar Cerro de Juli. Y bueno, la pregunta que me hago yo, ¿qué pasa realmente con Arequipa? Si nosotros tomamos los puentes que tiene Arequipa, nos vamos a dar cuenta que los que están funcionando son hechos hace más de 100 años. Son puentes de la colonia. Hay un solo puente que se ha hecho y que está todavía mal hecho, ¿no? Pero sigue funcionando. Entonces, definitivamente creo que Arequipa tiene un problema grave, que es la vialidad. Lamentablemente, en las decisiones políticas poco se escucha a los técnicos y no existe continuidad de gestión. Arequipa, en su proyecto inicial, contemplaba la vía 100, la vía 54, contemplaba la vía metropolitana y, lógicamente, que a través de estas vías se tenían que incluir algunos sistemas de transporte tratando de encontrar el más adecuado para Arequipa. Pero el problema más grande de este es que cada vía de estas está en diferentes consejos y nunca ha habido realmente un acuerdo, yo creo, entre las municipalidades para darle realmente a estas vías el objetivo para el cual fueran hechos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que la carretera Arequipa-Lajo ya ha variado su trazo un poco y hasta la fecha no llega, ¿no? Y si iba a llegar en el trazo original, era muy lejos de donde actualmente está llegando. Entonces, creo que nosotros tenemos que analizar la problemática de Arequipa y plantear realmente soluciones, pero que permitan llegar a un proyecto que tenga continuidad en el tiempo,
en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y que solucione el problema de vialidad. Porque yo, por ejemplo, vivo en una zona que es Lara. Más demoro llegando de acá al aeropuerto que del aeropuerto a Lima, en el avión al vuelo a Lima. Y entonces, esa es una de las dificultades grandes que tiene Arequipa. El centro histórico, a mí mucho me gusta Quito, que los arquitectos y el ingeniero deben conocerlo. En Quito realmente lo ve uno el centro histórico como casi peatonal. Pero junto a ese centro histórico, Quito tiene vías rápidas increíbles. Nosotros tenemos que hasta el transporte que va a Puno entra por Arequipa. Y si se piensa habilitar nuevamente lo de Chihuahua, va a pasar por el centro de Arequipa. Entonces yo creo que el problema de Arequipa es no tener las vías suficientes y necesarias, a pesar de que están planificadas, para que pueda tener realmente una conexión casi automática. Si una persona se enfermara en Lara y tiene que llegar al hospital del seguro, piensen el tiempo que demoraría. Entonces, el objeto de este webinar es analizar el problema de vialidad de Arequipa, cómo podemos tener realmente una interconexión rápida. Porque Arequipa funciona como una ciudad que no tuviera internet, no tiene velocidad de comunicación, no hay conectividad, que es el problema parecido al que existe en la educación actualmente. Entonces me gustaría realmente que en este webinar se encontrara realmente salidas fáciles a la primera etapa. No veamos el sistema de transporte, porque total eso puede ser motivo de otra reunión. Veamos realmente cómo hacemos, le conectamos a Arequipa 3 o 4 arterias que permitan una conectividad a través de todos sus distritos. Y cómo después comprometemos a las autoridades a que si una parte le toca a Cerro Colorado haga su parte, Caima haga su parte, y cada uno de los distritos vaya haciendo su parte para lograr realmente la continuidad del proyecto. Entonces, yo les agradezco y definitivamente las 3 personas que hemos invitado son las personas que conocen más este problema. De repente lo tienen más focalizado en el tema de transporte, pero yo les digo que más me interesaría saber cuál es la posibilidad de darle conectividad a Arequipa. Es como un cuerpo sin venas, sin arterias. Es como una ciudad sin internet. Les agradezco nuevamente a ustedes por su presencia y esperamos realmente encontrar conclusiones que puedan servir y abrir las entendederas, sobre todo a quienes tienen la decisión de gobierno y se den cuenta que Arequipa puede tener un destino totalmente diferente. Eso de Ciudad de las Convenciones, imagínense cuánto demorarían del aeropuerto para llegar a Cerro de Juli. Definitivamente yo creo que Arequipa tiene mucho potencial, tiene muchas posibilidades, pero lamentablemente creo que tenemos que tratar de ser competitivos y competitividad es parte en ello, mejorar las vías de transporte y la conectividad dentro de la población. Muchísimas gracias entonces y bienvenidos. Te dejo, Lorena, en la conducción. Muchas gracias, doctor Jaime, por esas palabras para ir introduciéndonos al tema que hoy nos convoca, Sistema Vial de Arequipa Metropolitana. Le vamos a dar ahora el tiempo al ingeniero Elvis Young para que nos hable sobre el ordenamiento de la vialidad de Arequipa y conexión regional. Yo sé que usted se ha dado cuenta de los cambios que ha habido y hoy con el ingeniero Elvis Young vamos a entender un poco más qué está pasando en Arequipa en términos de vialidad. Adelante, ingeniero Elvis. Muy buenas noches con todos. Agradecer al doctor Jaime Mujica, a la Universidad de San Martín, por este espacio académico donde podemos pues compartir algunos de los temas pendientes de la ciudad. Voy a hacer un pequeño recuento de los temas de integración vial entre las carreteras, ¿no? Que son de tipo nacional, de tipo regional, vecinal, y las vías urbanas. Entonces, Fernando ya nos va, el arquitecto Fernando Galiga ya nos va seguramente a hacer un detalle más pequeño o algo más especializado en el tema de las vías urbanas. Entonces, vamos a ver cómo encontramos esta articulación, este tema de vialidad entre lo externo a la zona urbana y la parte urbana misma. Si me permiten, por favor, compartir una pantalla
al administrador del webinar, por favor, que me permita compartir. Ahí está. Bien, lo que vamos a ver es una pequeña presentación sobre la vialidad, entendiendo por vialidad la definición de diccionario, que es el desarrollo de vías públicas de tipo nacional, regional, vecinal y urbano, relacionados con la ciudad de Arequipa. Lo que es importante es señalar que este tipo de análisis tiene que hacerse considerando que en el país existen dos formas de administrar las vías. La vialidad nacional, regional y vecinal, o sea, la vialidad de carreteras, es administrado a través del Sistema Nacional de Carreteras, cuyo producto importante es el RENAC, es el Registro Nacional de Carreteras. Es como el registros públicos de las carreteras donde están registradas los trazos y los derechos de vía, o sea, los recorridos y los anchos que tienen estas vías como propiedad del Estado y como derechos de circulación pública inalienables, ¿no? Entonces, pero este RENAC establece tres categorías de carreteras. Carreteras nacionales que están trabajadas por el MTC fundamentalmente. Aquí ustedes pueden ver, son la red de carreteras nacionales, las que están en color rojo son las carreteras longitudinales. Solo hay tres en el Perú, que son la longitudinal de la costa, que es la Panamericana, la longitudinal de la sierra, que tiene muchos tramos sin construir, y la longitudinal de la selva, que no existe, ¿no? Está en estudio y hasta ahora no hay ni siquiera estudios definitivos sobre el mismo. Y todas las vías transversales, ¿no? Que van desde Tumbes hasta Tacna, que tienen jurisdicción del MTC. Quiere decir que el MTC tiene derechos de gestión, administración y control de todas estas vías a nivel nacional. En realidad, incluso todas estas vías son las que reciben mayor inversión del Estado y son las vías que tienen un programa de desarrollo, o sea, de llevarlos a asfalto y de sostenimiento permanente, ¿no? Las otras categorías de carreteras, no nos vamos a detener en carreteras, vamos a pasarlo muy rápido, simplemente quería ubicarlos respecto a las competencias y de las normas. Las otras carreteras son las carreteras regionales y las carreteras vecinales, ¿no? Como sabíamos, carreteras regionales o departamentales, antes usábamos más esa denominación, están a cargo de los gobiernos regionales, y las carreteras vecinales están a cargo de las municipalidades. No obstante que haya una competencia de desarrollo, gestión de estas vías por gobiernos regionales y municipales, sigue simplemente ser quien los inventaría y los regula a través del CITAC y con las inscripciones que se hacen en el RENAC. Y el tema que ahora nos ocupa y nos preocupa es el tema de la vialidad urbana. En este caso, las vialidades urbanas se definen, en el caso de Arequipa, por un PAT, un plan de acondicionamiento territorial, ¿no? Un PAT, plan de acondicionamiento territorial, y un PDM, en el caso de Arequipa, un plan de desarrollo metropolitano, ¿no? Entonces, bueno, es metropolitano porque Arequipa tiene más de 500.000 de habitantes. Si fuera menos, se hace plan de desarrollo urbano. Entonces, vamos a ver ahora cómo integramos esto. Entonces, aquí la competencia es una competencia municipal exclusiva, tanto en la regulación, en la definición. Entonces, aquí el MTC no tiene nada que ver. O sea, dentro de las ciudades donde hay un PDU o un PDM, el MTC no tiene nada que hacer. Es plena responsabilidad de la municipalidad. Obvio que hay algunas vías que pasan de competencia nacional, que pasan dentro de la ciudad. Para hacer algunos cambios, el MTC tiene que coordinar con las municipalidades. Bueno, ahora entonces vayamos a ver, un poco aclarado el tema de entre carreteras y vías urbanas y su reglamentación, vayamos a ver cómo es que es necesario, cómo debemos pensar o qué cosas debemos considerar para considerar un tema de articulación territorial de una determinada ciudad.
Lo primero que tenemos que ver es que una ciudad se va a desarrollar hasta donde la geografía le permite. Eso le podemos llamar, por ejemplo, una cuenca, un espacio donde es probable que la ciudad con el tiempo pueda desarrollarse, ¿no? Entonces, esto que vemos aquí con un trazo de línea amarilla es lo que la ciudad podría ser como espacio de desarrollo urbano, ¿no? Entonces aquí hay ciertas características, ¿no? Una ciudad longitudinal, como podemos ver, ¿no? Entonces aquí está entre la cordillera volcánica y un contrafuerte de elevaciones de tipo minero, ¿no? Entonces, eso es ahí donde está Arequipa. Entonces Arequipa tiene se considera una ciudad longitudinal, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que pensar en articulaciones de ese tipo. El desarrollo del vial está pues condicionado por la geografía, y la geografía tiene pues como unidad de elemento básico de manejo es las unidades de paisaje natural que en sí se forman como cuencas hidráulicas, ¿no? La cuenca hidráulica es más o menos lo que va a determinar las elevaciones, la dificultad, la posibilidad de hacer un desarrollo vial. Entonces, ahí tenemos un tema de elevaciones que también tiene que ver mucho con nuestras posibilidades de desarrollo vial dentro de una ciudad. Y finalmente, pues, o sea, los modelos digitales que podemos elaborar sobre cómo es la conformación de la superficie donde se asienta la ciudad nos va a dar una posibilidad real de ver qué cosas podemos desarrollar como vías. No nos olvidemos que el tema de la vía tiene un solo objetivo, ¿no? O sea, si tenemos una cuenca o un espacio determinado, la vía tiene el objetivo de alcanzar el territorio, o sea, de darle acceso al territorio, y con ello integrarlo a un determinado uso, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un uso productivo, puede ser un uso pues, urbano, ¿no? Pero la vía tiene ese lugar, un terreno, un territorio sin acceso vial, sin acceso, sin conexión vial, es un terreno que no puede desplegar su potencialidad. O sea, si nosotros queremos que un terreno se vuelva productivo o queramos ocuparlo, tenemos que integrarlo a una red vial. Bien, lo que es importante presentarles es, desde nuestra perspectiva, con la experiencia que tenemos de trabajo en la ciudad, cuáles son los principales problemas entre el trabajo de las vías, de las carreteras con las vías urbanas. O sea, ¿están funcionando bien? Sería la pregunta. O sea, los accesos interurbanos, los accesos que vienen de la costa, los accesos que van hacia la parte alta de Arequipa y a la zona oriental del Perú, están bien diseñados, funcionan, es lo que necesita Arequipa. Vamos a tratar de responder esas preguntas de la siguiente manera, ¿no? Entonces, primero, tendríamos que ver cómo está la articulación actual de la ciudad de Arequipa con la malla vial nacional y regional. Es un poco lo que nos preguntaba el señor Mujica, ¿no? Nos decía, ¿qué está pasando? ¿Por dónde deben salir, cómo debemos trabajar nuestra ciudad respecto de la vialidad? Primero, una articulación que tiene la ciudad de Arequipa que debe ser corregida es esta que vemos acá. Arequipa, si ustedes ven esta zona achurada de color naranja, es una zona donde está regulando el plan de desarrollo metropolitano. O sea, todo esto naranja que se ve es donde el plan de desarrollo metropolitano tiene vigencia, es ley, ¿no? La zona celeste es la zona de expansión urbana. ¿Pero qué está pasando? Fíjense, tenemos acá, nosotros conocemos esto que estoy señalando, pueden ver el mouse, ¿no? Esto es lo que estoy señalando, si me confirman. ¿Alguien? Sí. Bueno, sí, ¿no? Sí, entonces, ingeniero, sí se observa. Se observa. Entonces aquí estoy en variante 8, perdón, aquí estoy en el 48, ¿no? Entonces el 48, y esta es la carretera variante 8 Mayo, ¿no? Y esto de acá es la entrada 8 Mayo, esta es la vía de evitamiento, ¿no? Esta es la vía de evitamiento, aquí está el aeropuerto, ¿no? Y luego es la carretera Yura, y luego de Yura va a Pataguasi, y luego a Santa Lucía hasta Puno, ¿no? Esta otra es la continuación del parque industrial, y esta es la carretera que va a ir por Chihuahua, también va a ir hasta Santa Lucía, Puno. Entonces, ese es un tema. Fíjense qué está pasando.
este es un corredor logístico de los más importantes del país, si no el más importante, ¿no? Es incluso más importante que la carretera central. Claro, la carretera central de Lima, la que viene de Pasco, Junín, Lima, es importante porque lleva, pues, entre otras cosas, alimentos y avituallamiento para Lima. Pero no se puede comparar con el corredor vial logístico que está pasando por acá, porque trae todos los minerales del sur del Perú. Entonces, por aquí pasa la mayor cantidad de minerales de exportación. O sea, está pasando Las Bambas, está pasando Antapacay, todos los proyectos que conocemos que están sosteniendo la economía peruana. Entonces, fíjense que está pasando por acá. Y están pasando en dos modos. Están pasando en carretera, ¿no? Y están pasando en ferrocarril. Ahora, pero fíjense, tanto el ferrocarril como la carretera, y fíjense que el ferrocarril está un poco más cerca al río Chili, ¿no? Aquí está la Plaza de Armas, ¿no? La Plaza de Armas estoy señalando por acá. Entonces, fíjense, cuando se hizo en los años 1800 y algo, cercana a la guerra con Chile, se trabajó por el tema del ferrocarril. El terminal del ferrocarril llegó, lo hicieron expresamente a 500 metros de la última casa del centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque no podía entrar hasta el centro de la ciudad. Y fíjense que también cuando después se hizo el tren hasta Arequipa, hasta Puno, también se hizo, no salió del centro de la ciudad, si ustedes se dan cuenta, no salió de acá, sino lo sacaron por esta ruta. ¿Por qué? Porque eso era fuera de la ciudad, fuera de la ciudad. Entonces, estas vías, los corredores ferroviarios de carga, pues, tienen que estar fuera de la ciudad. Este es otro ejemplo. La carretera, la vía de evitamiento, también cuando se planteó, esto era fuera de la ciudad. Aquí está la Plaza de Armas, esto es fuera de la ciudad. Entonces, ¿qué ha pasado con el tiempo? La ciudad ha ido creciendo y lo que estaba fuera de la ciudad ahora está dentro de la ciudad, y no está dentro de la ciudad, sino está en el centro de la ciudad. Entonces, ¿qué ha pasado con Arequipa? Arequipa tiene un corredor logístico minero y ferroviario y de camiones que pasa por el centro de su ciudad. Entonces, toda la zona, el ferrocarril, por ejemplo, impacta todas las zonas urbanas muy consolidadas, por ejemplo, como Cerro Colorado, Humacoyo, el centro de la ciudad, ¿no? Están pasando carga peligrosa, está pasando concentrado mineral, está pasando explosivos, está pasando combustible, está pasando ácido, ¿no? Todo eso está pasando por zonas urbanas, frente a colegios, frente a lugares de alta concentración de personas, todo eso pasa por acá. Y por acá tenemos, y por la carretera tenemos convoys mineros, o sea, tenemos 30, 40 camiones seguidos que pasan y eso está entorpeciendo la ciudad. Entonces, esto es el principal problema que tiene que resolver Arequipa en los próximos años para que se pueda hacer una planificación vial urbana adecuada dentro del área urbana. Eso es un tema más importante. Entonces, luego, si nosotros sobreponemos aquí las principales vías de la ciudad, las vías arteriales, entonces vamos a ver que el ferrocarril se está convirtiendo como una pared para estas vías. Para que en el futuro este ferrocarril, ahorita tiene 2 trenes, 3 trenes, pero cuando suba Las Bambas y Antapacay a su máxima producción, vamos a tener 10 trenes, o hasta 15, o hasta 14 trenes, 7 de ida, 7 de vuelta. Entonces, eso va a hacer que todo el día estén circulando trenes. Y eso va a hacer que la red vial urbana se entorpezca. Entonces, tendríamos que hacer un tema de pasos a desnivel. Pero hacer pasos a desnivel en una zona consolidada, en una zona urbana consolidada, es muy caro. Entonces, tenemos que buscar la forma de sacar el tren de la ciudad. Estos son los problemas de interrelación de vías nacionales, de corredores logísticos con los temas urbanos, ¿no? Entonces, y además que si nosotros queremos hacer un alcance de desarrollo vial sobre el espacio urbano de la ciudad o hasta donde podría ser la ciudad, siempre nos vamos a encontrar pues con el gran problema de que estamos metiendo los camiones por el centro de la ciudad y también una línea férrea con carga peligrosa, porque la línea férrea ahora solamente lleva carga peligrosa, no lleva bueno, creo que está saliendo a veces un tren de pasajeros a la semana o cada 15 días.
pero con la pandemia no salió ninguna más. Entonces, ese tema es el de los más importantes para la ciudad. Veamos ahora cómo podemos resolver este tema, a dónde tendríamos que apuntar para tener una solución. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esta área planificada de crecimiento de la ciudad quede exenta de esa invasión, de ese tipo de tráfico logístico. Entonces, estamos planteando sacar como una vía de evitamiento tanto el ferrocarril como la autopista. Entonces, la autopista de Arequipa-La Joya, que vendría, estoy señalando acá, este es el 48, la autopista de Arequipa-La Joya empieza un poco más allá, y entraríamos por la autopista de Arequipa-La Joya. Aquí tendríamos una plataforma de actividad logística, o sea, una zona de almacenes, de centros de concentración y distribución de mercancías, y a partir de ahí saldría tanto el ferrocarril como la autopista hacia la fábrica de Yura, dejando pues de impactar dentro de la ciudad, para que la ciudad pueda tener una malla de desarrollo con tráfico netamente urbano, y aquí se puede organizar la ciudad con sus corredores viales, con sus vías arteriales, de forma tal que no mezclemos los tráficos de carga, que tiene diferente velocidad, diferente radio de giro, diferentes longitudes, distancias de manejo, todo eso es diferente, el manejo de camiones y los manejos de autos y buses de la ciudad. Eso es lo que es necesario. La ventaja es que esto ya está aprobado, el retiro del tren, ya lo hemos hecho aprobar. O sea, uno de los trabajos que hicimos hace tiempo, el Ministerio los ha recogido y ya está incluido en el Plan Ferroviario Nacional, y el ferrocarril salga de la ciudad. O sea, ya la norma existe. Entonces, lo que falta es ahora ejecutar la norma, ¿no? Y también ya existe la norma para la plataforma logística. Está tanto en las normas locales. Fíjense que hemos avanzado. Ya lo hemos hecho incluir en el Plan de Crecimiento Territorial y también en el Plan Ferroviario Nacional. También esto está, la plataforma logística está en el Plan de Servicios Logísticos Nacionales, también está incluido. Es más, incluso esto está incluido en los planes IRSA, esta plataforma logística. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que todo esto funcione ya a nivel como proyecto? Primero, como decía el doctor Mujica, tenemos que terminar la autopista Arequipa-La Joya, que ya no sería Arequipa-La Joya, sino La Joya-Yura. Entonces, estoy señalando, ¿ves? Este es el 48. Antes del 48 nos vamos, ahí está el puente que no avanza, y terminamos en la fábrica de Yura. Esto es lo que necesitamos para que la ciudad funcione bien, como carretera nueva, como corredor nuevo. No nos olvidemos, todos los corredores logísticos están saliendo de las ciudades. Vean ustedes lo que ha pasado en la costanera, aquí en Matarani. La carretera nueva no ingresa a Matarani, también no ingresa a Mollendo, se va por encima de Mollendo. Cuando llega a Mejía, se va por encima de Mejía. Cuando llega a la curva, bordea la curva. Esa es la forma de hacer corredores logísticos, no ingresar a las ciudades. Y Arequipa no puede ser la excepción, tiene que hacerse también su corredor logístico. El otro proyecto grande es la articulación para que ir de sur a norte. Esta es la vía expresa metropolitana. Esta vía expresa tiene que ser un zanjón, es lo que estoy proponiendo, pero lamentablemente hasta ahora no hay agresividad. Los arequipeños de antes parece que ya han desaparecido porque ahora somos timoratos, ¿no? Entonces, yo creo que nunca se hubiera hecho, por ejemplo, la Avenida de la Marina si pensáramos como ahora, ¿no? Cuando se necesita algo hay que hacerlo. Entonces, si necesitamos un zanjón como la Javier Prado, hay que hacerlo. No podemos conformarnos con menos. Fíjense que este es un zanjón que es un proyecto de renovación urbana, no solamente es vial, sino también tendría drenaje, tendría cableado subterráneo para comunicaciones, para gas, ¿no? Es todo un proyecto y nuevo agua y desagüe, porque la ciudad necesita recuperar también, tener nuevas redes para agua y desagüe. Entonces, es un proyecto grande y esto va desde la autopista Arequipa-La Joya, donde termina, hasta Paucarpata, ¿no? Entonces, son 17 kilómetros de una vía de hasta 12 carriles con 8 carriles abajo y 4 carriles en la parte, a nivel de la parte urbana. El otro gran proyecto que necesitamos, o sea, de articulación norte-sur, es el eje residencial, o la vía expresa residencial, ¿no? Que es hacer un puente en la parte alta, no como el puente Chilina que se ha hecho, pero no va a resolver el problema porque está impactando zonas valiosas, zonas históricas de altísimo valor, ¿no? Como son, o sea, Yanaguara, Caima, Quebrada de Tucos y todo eso. O sea, no necesitamos ahí hay que sacar el tráfico un poco más allá. Además, toda esta zona ahora ya se ha consolidado. Antes, cuando nosotros presentamos este proyecto hace 10 años, o sea, no lo presentamos nosotros, sino este es el proyecto del PDM del 2002. Simplemente nosotros hicimos un detalle, o sea, muchos no creían en el proyecto, pero ahora, o sea, ya esto se ha visto también, incluso ha sido validado por Augusto de Ceballos, un urbanista conocido en el Perú, y ya se está también desarrollando.
Este es el otro gran proyecto que necesita Arequipa. Bien, esos serían más o menos los proyectos que a grandes rasgos, entre lo que se tiene que hacer con las vías, cómo arreglar esa necesaria coordinación entre vías regionales, entre carreteras y vías urbanas de alta capacidad, ¿no? Eso sería, lo dejo ahí, creo que consumimos más del tiempo pactado. Ingeniero, gracias a usted por su participación. Seguramente nuestros seguidores ya estarán formulando algunas preguntas para hacerlas alcanzar. Vamos a continuar con nuestro webinar, Sistema Vial de Arequipa Metropolitana. Ahora vamos a darle la bienvenida al arquitecto urbanista Fernando Valdivia. Él también nos acompaña el día de hoy y le reiteramos el saludo. Arquitecto, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Un agradecimiento especial al doctor Jaime Mujica, a la Universidad San Martín de Porres, y acá compartiendo algo de lo que sabemos con los especialistas como Joffrey Rivas en transporte, el ingeniero Elvis Yam y el doctor Daniel Lozada. Esperamos poder hacer algunos aportes en términos primero de cómo Arequipa ha venido evolucionando desde la época pre-Inca, por llamarlo así, hasta el día de hoy, cómo se ha ido consolidando y qué problemas tenemos como ciudad. Voy a compartir, por favor, una pequeña presentación. A ver. Ok, se aprecia, ¿verdad? Ya. Cuando hablamos del sistema urbano, entendemos todo un sistema, el sistema urbano, por ejemplo, de las ciudades, donde la gente, digamos, empieza a vivir, es toda una estructura que va compuesta por todas las actividades, principalmente de residencia, de actividades productivas, actividades, digamos, de ocio, donde el ser humano va compartiendo todas aquellas vivencias y necesita desarrollarse en el tiempo. En todo caso, nosotros creemos que tanto el desarrollo urbano como la viabilidad y toda la estructura urbana de una ciudad no es una estructura aislada, es todo un complejo urbano donde seguramente se requiere de muchos especialistas para poder hacer una buena propuesta. Nosotros entendemos que dentro del proceso mismo del desarrollo urbano tenemos que resolver problemas de carácter sociales, de carácter físico, de carácter financiero, donde involucra aspectos de carácter demográfico, en el crecimiento vegetativo, la migración de las personas, generalmente de las zonas del interior, y la vialidad es todo el soporte que necesitamos de las infraestructuras, como se ha explicado muy bien el ingeniero Elvis Yam, donde va a articular todos esos usos, de los diferentes usos del suelo, desde las actividades productivas, residenciales y demás. Nosotros pensamos de que de alguna u otra forma, para entender qué es lo que está pasando con Arequipa, necesitamos ver un poco el desarrollo histórico, digamos, cómo a partir desde la época precolonial Arequipa se ha ido conformando y qué estructura urbana ha ido generando a partir de ello. Entonces, si nosotros vemos este pequeño gráfico, es la Arequipa, digamos, precolonial, donde el río, digamos, el río Chili, ha sido la base fundamental para generar algunos asentamientos en la zona de Yanaguara, en la zona de la Quebrada del Chili y en la zona de Sachaca inicialmente, y incipientemente por la zona de Paucarpata. Esas han sido las primeras personas que se han ido asentando, y a partir de la formación del Imperio Inca comienza a generarse los ayllus, y son los que de alguna u otra forma empiezan a tomar posesión del terreno de Arequipa. Ya en la época colonial, fundado Arequipa el 15 de agosto de 1540, perdón, a través de el sistema español que tenían las fundaciones de las ciudades españolas, se genera un damero de 7 por 7 manzanas, en total 49, que podemos apreciar acá en un gráfico
de un plano de aquel entonces, donde este es el centro histórico original, acá está la Plaza de Armas, y se aprecian las 49 manzanas. En este otro gráfico podemos ver de aquella época, en este colorcito rojo, donde dice San Lázaro, es el centro histórico inicial. Y aparentemente, como vemos también, seguimos teniendo algunos asentamientos que ya van apareciendo con mayor fuerza en la zona de Characato, en la zona de Socabaya, en la zona de Yanaguara, el Valle del Chili, por la zona de Tiabaya. Entonces, esto nos viene dando la conformidad y todo el potencial, digamos, agrícola es el que está apareciendo en las manchitas que aparecemos. Ya en la época republicana, ya en el siglo XIX, digamos, a partir más o menos de 1908, Arequipa empieza a ser un centro importante y empieza a ser un centro de articulación entre la sierra y la costa. Entonces, ya el centro histórico, fundado inicialmente, si ustedes lo aprecian acá, es mucho más grande, crece hacia la zona de Selva Alegre inicialmente, hacia la zona de Vallecito, hacia la zona de la avenida Goyeneche, todo lo que es la avenida siglo XX, y aparece en Antiquilla y algunos pueblitos tradicionales, ¿no? Como Caima, como Characato, ya acá también, y Miraflores también empieza a crecer. Entonces, ya en la época republicana, prácticamente Arequipa ya empieza a tener un crecimiento, si bien es cierto incipiente, pero ya un poquito más fuerte. Pero donde aparece la Arequipa moderna, digamos, a partir del 51, a raíz de los terremotos del 58 y 60, se crea la Junta de Rehabilitación de Desarrollo a raíz de los terremotos, lo cual con un impuesto del 1% por 30 años, ese impuesto a las importaciones, generan recursos para la reconstrucción de Arequipa. En una primera etapa generan la dedicada a obras prácticamente de viviendas de clase baja y media. Y en una segunda etapa comienzan a invertir en equipamientos de carácter educativo, salud, comerciales. Comienza a hacer el proyecto integral La Joya, lo conocen muy bien, inicialmente con 14 asentamientos y solo se han desarrollado, si no me equivoco, 7 u 8. Empieza a aparecer Apima y empieza a hacerse la primera hidroeléctrica en Charcán. Pero se agudiza más a partir de la sequía en la zona de Puno, especialmente en los años 56 al 58. Arequipa viene siendo un centro atractivo para el empleo industrial y con la ampliación de los servicios que se estaban dando, se acelera la migración del campo a la ciudad y se duplica la población en 32 años. Entonces acá podemos apreciar ya en 1962, por ejemplo, cómo Arequipa ha ido consolidándose y creciendo, principalmente hacia la zona de Mariano Melgar, Miraflores, ya empezando hacia el lado de Cerro Colorado, acá está Cerro Colorado tradicional, toda la zona de Alto Caima empiezan a crecer, toda la zona de Hunter empieza a ser ocupadas, ¿no? Y todos los corredores, digamos, a Characato y demás. Entonces acá ya Arequipa empieza a crecer mucho más. Sin embargo, desde el inicio también se puede apreciar de que los corredores o las vías principales, llámese, por ejemplo, la que iba a la Avenida Ejército, es un corredor hacia la avenida, digamos, hacia Tingo, toda la avenida principal que va, hacia la zona de Miraflores, hacia la zona de Paucarpata, a la zona de La Pampilla o Hunter. Entonces, Arequipa empieza a tomar una forma de ciudad radial. Entonces, una ciudad radial, evidentemente, a pesar de que tiene un río, que es el que apoya, digamos, en la producción básicamente de la agricultura, nos permite todas las actividades principales se ubican en el centro, entonces se genera un tipo de polo de desarrollo hacia la parte del centro. A partir de ahí ya empiezan a trabajarse los famosos planes directores o PDMs ahora. Entonces en el año 2002, en la gestión del doctor Juan Manuel Guillén, el grupo Acuplan 21 hace el plan director de Arequipa, y principalmente, si podemos apreciar en este esquema, el planteamiento que hacen ahí en esa propuesta, que ha sido vigente hasta el 2015,
básicamente es un desarrollo, proponen una ciudad lineal, ¿no? Con el centro, digamos, de la ciudad, y con algunas centralidades, generando, lo que decía muy bien el ingeniero del BICIAM, una vía que le llamaron el eje residencial, que intentaba hacer un anillo externo a la ciudad, ¿no? Sin embargo, este eje principal de articulación entre el cono norte y Socabaya no pasaba por el centro, venía por la famosa vía metropolitana, entra por la zona de la variante de Chumayo y termina en Socabaya. Habría que hacer una evaluación, digamos, de este plan, porque yo por lo menos no compartía el criterio de que una ciudad que se había desarrollado estrictamente de forma radial, podíamos convertirla simplemente en una ciudad lineal. De lo que conocemos de la historia de las ciudades lineales generalmente se daban alrededor de, o alineadas a los ríos, porque son lineales, o alineadas a las grandes vías, y que de alguna u otra forma son las que alimentaban su sostenimiento. Pero en este caso era una ciudad, Arequipa, de carácter radial, se estaba convirtiendo, lo estaban proponiendo como una ciudad de carácter lineal. Evidentemente trasladaba muchos, ustedes ven la metropolitana y todas las grandes avenidas, ha generado, digamos, algún tipo de equipamientos que de alguna forma ha descentralizado, no lo suficiente como para poder permitir, digamos, un desarrollo mejor, más sostenido. Y por otro lado, las centralidades propuestas, evidentemente, nunca han sido fortalecidas, no han sido equipadas con servicios de salud, de educación, ya sea centros comerciales, para también desactivar un poco la necesidad de ir al centro. En una ciudad radial como teníamos, acuérdense ustedes, todos los buses de todos los sitios de los distritos de Arequipa pasaban por el centro de la ciudad y principalmente por San Camilo. Entonces llegó un momento en el que se saturó tanto que empezó a modificarse los nuevos trazos. Esos detalles seguramente lo va a ver el arquitecto Joffre, que es el especialista en esos temas. Entonces, en este plan del 2002-2015, ya podemos ver, por ejemplo, en lo que es usos del suelos, cómo Arequipa ya ha crecido hasta la zona del cono norte, con todos los asentamientos, prácticamente con invasiones y sin ninguna planificación. Por eso tenemos grandes problemas para hacer un sistema vial. A mí me parece genial la propuesta de Elvis, en el sentido de que es necesario establecer una malla urbana, sea una ciudad radial, sea una ciudad plana. ¿Por qué? Porque la malla urbana nos permite una accesibilidad, digamos, coherente hacia todo el sector de la ciudad. Entonces acá ya vemos que las áreas agrícolas quedan toda la zona acá de Pachacútec, un poco por la zona acá de Tiabaya, un poco acá por la zona de Characato, y casi ya no hay más. Toda la zona norte o noreste prácticamente ha sido consolidada, inclusive se está llegando hacia, digamos, las zonas de alto riesgo, digamos, determinadas por el INGEMED. En el sistema vial de esta propuesta anterior, vemos fortalecido acá el famoso eje metropolitano, que viene del cono norte, pasa por el aeropuerto, ¿no? No entra por el centro, viene por la vía metropolitana, entra a la variante y termina en Socabaya, ¿no? Y acá tenemos en rojo la famosa vía residencial que está por la parte alta, como indica el ingeniero Elvis, y circunda la ciudad por la parte alta de Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar, y llega hasta la zona de Paucarpata. Creo que de alguna forma, si esa vía se le hace de carácter, digamos, metropolitano, con las secciones debidamente sustentadas, sería una parte de la solución. No nos olvidemos también que en este plan, la vía, por ejemplo, del parque industrial, era un carril de 57 metros. Eran 4 carriles de doble pista. Y en la época esta y eso viene del plan anterior del año 1960 todavía, y en la época del alcalde famoso que vino de Juliaca, Cáceres Velázquez,
La zona del Avelino lo estranguló por el negociado de los terrenos y trasladar todo el mercado, todo el comercio informal. Entonces, por eso es que nosotros estábamos bonitos por el parque industrial y de repente nos estrangulamos con una vía simple, nada más de doble carril, en la zona del Avelino precisamente, y en la parte alta se vuelve a ensanchar. Ese tipo de cosas, digamos que los políticos no entienden, de que deberían respetarse los planes, bien o mal, han sido elaborados, ejecutados por gente que ha hecho propuestas, pero que Arequipa no ha tenido la suerte de contar con autoridades, digamos, competentes y que tengan un poquito de sentido común. A veces no se necesita ser un genio para entender las cosas. Entonces, este plan, si bien es cierto, tiene algunos defectos, como el desarrollo lineal de una ciudad radial, como propuesta no me parece mal, tal vez faltó cómo terminar de articular, o la misma vía de evitamiento. Yo estuve una temporada en la gerencia de Cerro Colorado, al inicio de la gestión del señor Vera. Entonces yo recuerdo que la vía de evitamiento, que ya estaba en el plan, y que tenía una sección propuesta de 57 metros también de ancho, estaba designada obviamente por acá, la vemos como agrícola. Pero nosotros sabemos que todas las vías de ese carácter, de cualquier ciudad, de cualquier sitio, son ejes que permiten desarrollar actividades, y más aún cuando la ciudad está creciendo. Entonces, la única forma de controlar era generando los permisos con las secciones viales que correspondan. Sin embargo, no se logró y la gente comenzó a ocuparlas prácticamente a línea de propiedad. Por eso es que esa vía de evitamiento no creo que se logre, Sauro, que se expropie la sección planteada, y que inclusive la sección planteada en el nuevo PDM ha sido reducido en algo de 7 u 8 metros. Bueno, ese es parte del problema. Ahora entramos a este famoso PDM 2016-2025. Este famoso PDM, ustedes también saben de que está judicializado por la Fiscalía del Medio Ambiente. Hace 3 años que todas las áreas que están incorporadas, digamos, dentro de la zona de expansión urbana, es que no se pueden hacer inversiones porque están suspendidas por una medida cautelar. Y no hay quien diga nada. Es más, han sido sancionados algunos funcionarios y que están, entiendo yo, intentando rearmar el nuevo plan, pero si la medida cautelar continúa, hagan lo que hagan, eso no se va a mover. ¿Cuáles un poco los aportes de este nuevo plan? Acá se sigue manejando un poco la ciudad, digamos, casi lineal, digamos, como propuesta, con una gran centralidad, se sigue fortaleciendo el centro, y algunas centralidades, ¿no? Tímidas por ahí, y que de alguna u otra forma el desarrollo sigue siendo no muy articulado. La propuesta de Elvis en términos de una malla urbana sobre todo el sistema vial, creo que es importante, y no habría que perder de vista, porque a partir de ahí es que las articulaciones, digamos, en todos los usos del suelo van a ser con mucha mayor fluidez y mayor propiedad. Entonces, en términos de, digamos, usos del suelo, en términos digamos, de desarrollo urbano, ya Arequipa acá prácticamente se ha comido, si en el anterior plan era la mitad terreno urbano y la mitad terreno agrícola, en este nuevo plan ya estamos por el 60 o 65% que ya está consolidado como urbano, y el agrícola ya prácticamente está reduciendo. No nos olvidemos que Arequipa es una zona muy desértica. Hablan del desierto, pertenecemos a la zona del desierto de Atacama. En todo caso, mientras nos vayamos comiendo más área verde, el clima va a ser cada vez más sofocante. Estos días ustedes han podido percibir de que el clima, el sol quema mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay, digamos, las condiciones climáticas o digamos, de arborización que permita contrarrestar ese clima árido. Es más, algunos alcaldes, he visto en muchos distritos y con mucha pena, se han puesto a remodelar vías, calles, etcétera, y los pequeños espacios que podían haber entre la vía y la vereda, que podían generarse con una arborización adecuada, los han llenado con cemento, con adoquines, y los muy inteligentes han dejado cuadraditos de 50 por 50 para poner un arbolito, ¿no? Como que para que el arbolito coma cemento, ¿no?
En todo caso, no existe una política, digamos, de cómo recuperar nuestra ciudad. Acá vemos un poco el sistema vial y la expansión urbana, ¿no? Entonces, igual acá el sistema vial, ¿no? El que viene del cono norte, la vía de, perdón, esta es la vía metropolitana, la de evitamiento, y esta es la variante, la que está. Entonces, no, en este sistema vial, por ejemplo, se mantiene el famoso eje residencial. Ojalá que se consolide eso, porque eso puede ser parte de la solución. Y me olvida, en el plan anterior, acuérdense que Chilina se hace con el PDM del 2002, que no estaba planteado. No nos olvidemos que Juan Manuel Guillén es el autor intelectual, digamos, digamos, del plan de desarrollo de aquel entonces, y el puente chileno no estaba planteado ahí. Como bien dice Elvis, está en la parte alta de acá, de la zona de Caima y la zona esta de Cerro Colorado, ¿no? Ahí estaba planteado ese puente que era el del eje residencial. Hoy en día, evidentemente, el puente viene a ser un poco la cereza de la torta del sistema vial. O sea, si yo no tengo un soporte de llegada y de salida, entonces seguramente alguno de ustedes ha pasado alguna vez en horas punta y cuando dice voy a cortar camino por acá más rápido, sí, llegas en 5 minutos al puente, pasas, pero cruza Caima. Caima es un cuello de botella donde te vas a pasar media hora o una hora para pasar. En todo caso, no está bien resuelto, o tendrías que expropiar, y hay zonas protegidas, hay zonas arqueológicas, entonces por eso es que tiene muchas limitaciones, y esas decisiones evidentemente no ayudan al desarrollo de la ciudad. Bueno, en cuanto a la viabilidad, yo quisiera un poco compartir algunas inquietudes mías, porque la viabilidad lo vamos a tomar también como una accesibilidad urbana, ¿no? ¿Por qué? Porque la viabilidad nos va a dar, digamos, un poco los detalles del sistema vial, de las vías principales, metropolitanas, avenidas, vías locales, vías troncales, y nos van a llevar a los diferentes, digamos, usos del suelo, ya sea la actividad residencial, productiva, recreación, o en las grandes ciudades como los intercambios viales, etcétera, ¿no? Entonces, de acá, lamentablemente, debo decirlo, debemos reconocer, yo no he visto algún plan en el país donde haya un desarrollo de los detalles, digamos, de la vialidad, ya hablando, digamos, de los detalles digamos, de las vías. Hacen el trazo de la vía, pero los detalles de las bermas, los retiros, los cruces peatonales, etcétera, no se toman en cuenta. Acá, por ejemplo, es un corte de un perfil urbano, donde tendríamos el peatón tranquilamente protegido en la zona de la vereda. Acá está el sistema de transporte público, al costado está el sistema de transporte particular, viene una berma de control y recién viene una ciclovía. Y de la ciclovía todavía tenemos otras veredas un poco cómodas, hasta con banquitos para el ocio, y obviamente es más amigable, más ecológico, y que de alguna forma lo hace más vivible la ciudad. Entonces, estos detallitos que tenemos acá en cuanto a los anchos de la vía, las famosas cebras, los famosos controles de las banquetas, y los detalles, digamos, con el medio ambiente arborizando, porque necesitamos, con este calentamiento global, si no nos ponemos a la altura de las circunstancias, definitivamente vas a tener problemas. Entonces aquí hay un detalle en la que sí quiero mostrar, porque uno de los elementos que lo vamos a ver un poquito más adelante, es cómo la población discapacitada sufre en las ciudades, principalmente en las ciudades del Perú y especialmente en Arequipa. Las diferentes barreras que tienen para poder desplazarse en la ciudad. Entonces este es un cruce en la que podemos apreciar muy bien diferenciadas las zonas para peatonales, para discapacitados, las rampas, las zonas de protección, los martillos que también necesitan ahí desarrollarse. Entonces, acá viene un poco que creo, sin ánimo, si bien esto no es el tema central, pero sí creo que se tiene que considerar, es de que la población, digamos, discapacitada,
es la población más vulnerable y que en esta pandemia inclusive son la que más sufrió, y que ni las autoridades, a pesar de que hay cierta normativa para poder, digamos, hay una accesibilidad universal que le llaman, entonces nosotros tomamos la discapacidad, es una parte de la condición humana, y si casi todas las personas tendrán una discapacidad temporal o permanente en algún momento de sus vidas. Y los que sobrevivan y llegan a la vejez experimentarán cada vez más dificultades de funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Quiere decir que en algún momento de nuestra vida, desde los niños que están discapacitados, las personas que están en gestación, una persona que ha sufrido un accidente, que está con muletas, o una persona que es invidente, o una persona que no escucha, etcétera. Todas esas personas son los discapacitados que vas a ver más adelante qué tanta de la población tenemos que atender. Sin embargo, cuando nosotros diseñamos, debe decir, lo que es bueno para las personas con discapacidad es bueno para las demás. Eso lo dice el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Evidentemente, si nosotros hacemos un diseño urbano desde la parte del sistema vial, la vialidad, los edificios, los detalles de bermas, los accesos a los edificios, entonces será muy bueno para las personas normales, ¿no? Obviamente hay diferentes tipos de discapacidad, desde la física, la orgánica, discapacidad sensorial, la visual, la auditiva y verbal. Entonces, cuando hablamos de esta discapacidad, es curioso, casi nosotros, bueno, es proporcional al nivel nacional de la población de 1.300.000 personas que están censadas en 2007, tenemos cerca del 11% de población con alguna discapacidad. Y si a esto le agregamos, por ejemplo, estas son las personas que tienen una discapacidad normal, ya sea auditiva, de movilidad, etcétera, y las personas mayores, las personas que van a pasar los 60, 70 años, terminan siendo discapacitados justamente por la discapacidad, por esa imposibilidad de moverse adecuadamente. Entonces, ahí la cantidad de discapacitados aumenta sustancialmente. Entonces, tenemos que pensar en un desarrollo de unas propuestas, digamos, de cualquier tipo. Necesariamente se tienen que incluir normas, que existen normas, pero en el caso urbano, por ejemplo, muy bien hablaba el ingeniero Elvis sobre el Ministerio de Transporte tiene su reglamentación especial de carreteras, y la hemos visto. Cuando yo he estado revisando, y las veces que he visto, no existe una reglamentación especial sobre vialidad urbana, o sea, para tener estos detalles precisamente y de cumplimientos. Hemos visto tal vez con mucha satisfacción algunas soluciones en el centro histórico, por ejemplo, pero muchas con mucha preocupación porque los genios que han diseñado eso, hay rampas que son excesivas en su porcentaje de desarrollo. Entonces, hay cualquier discapacidad, si se baja, se va a ir de frente de bruces. O rampas que se supone, si yo cruzo de una calle a otra, debo cruzar de tal forma que me entregue también a la otra rampa. Simplemente la otra rampa está a 3, 4 metros más allá, cuando por ahí podría tener un accidente. En todo caso, ese es un tema que pongo en la agenda y que esperemos que se tome en cuenta. Muchísimas gracias. Es lo que quería compartir con ustedes. Gracias, arquitecto Valdivia, por su participación. Es muy importante, sobre todo, conocer este tema y más aún poder desarrollarlo para saber qué alternativas y soluciones tiene el sistema vial de nuestra ciudad. Vamos a continuar con nuestro webinar Sistema Vial de Arequipa Metropolitana y ahora invitamos al arquitecto Geoffrey Rivas Díaz. Arquitecto, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Lorenita, buenas noches. Al doctor Jaime Mujica, mis saludos, muchas gracias por la invitación y muy honrado por la participación de mis colegas, el ingeniero Elvis y Fernandito y los amigos que nos acompañan. No sé si me están mirando, perdone, ¿ha salido de pantalla? Sí, hola. Sí lo escuchamos. ¿Está bien? ¿Correcto? Sí, correcto. Bien, gracias. Perfecto. Gracias a ustedes, colegas, me han abreviado bastante la exposición, porque bueno, ahora voy a tener que correr un poquito más, voy a usar menos tiempo. Me interesa señalar, por ejemplo, que la relación del tema que me han pedido
se llama Sistema Vial y Movilidad Urbana. Yo voy a enfocarlo de la siguiente manera. Para darse esta relación antes de ello, debo señalar que las personas, para satisfacer sus necesidades de ir a casa, a los colegios, a los centros, a los hospitales, etcétera, lo hacen a través de su movilización individual. Para ello, luego, usan vehículos que los transportan en ida y los transportan de vuelta. Entonces, esa movilidad de las personas en Arequipa, que aproximadamente son 1 millón, en términos de movilidad, ya que este es el tema, se traduce aproximadamente en 3 millones de viajes. 1.7 millones más o menos en el masivo, venimos el resto en taxis, que debe ser 700.000 aproximadamente, vienen los autos particulares, y ahí no contamos todavía lo más importante, que son las movilidades peatonales y en bicicleta. Toda esta demanda se resuelve en medios de transporte, y estos a su vez demandan un sistema de vías, un sistema vial. Entonces, con esto quiero decir, y la primera parte de la exposición del ingeniero ya ha demostrado pues de que el transporte es una función del uso del suelo, y la movilidad urbana es un tema de demanda y oferta. La gente demanda movilidad y los operadores y la autoridad con la estructura vial hacen la oferta. Es decir, el transporte, la movilidad urbana es un mercado de altísima dinámica. Tiene importantes impactos en la ciudad, sean positivos, negativos, pero impactos. ¿Qué pasa con todo esto explicado en la ciudad? Ya lo han dicho claramente el arquitecto Valdivia, nuestra ciudad funciona en este momento en forma radial. El ingeniero Yamp está demostrando en otro momento, lo mismo que Fernando, que hay un momento en que se hace un plan de desarrollo metropolitano de concepto lineal, el cual yo tampoco coincido, pero bueno, de esta manera se pretende ordenar la dinámica de la urbana, y esto fue asumido lamentablemente por el CIT. Es decir, la propuesta del proyecto del Sistema Integral del Transporte se monta en el concepto de ciudad lineal y pretende establecer un corredor del cono norte al cono sur hasta Lara. Eso lo dejamos ahí todavía como concepto. Actualmente el transporte funciona, como lo dijo Fernando Valdivia, en forma radial, y un 65% más o menos de los viajes tiene como destino el centro de la ciudad. Quiere decir entonces que este destino, esta movilidad y este transporte al llegar a la ciudad, como todos sabemos, ha llegado a formar un cordón, un cinturón de fuerza. Todo el flujo de transporte masivo discurre por el corredor Villalba, Cruz Verde, luego hace 28 de julio por Salaberry, luego sube por Goyeneche y baja por Ayacucho, y todos los buses tienen que estar por lo menos en 2 de los lados de este cuadrado que acabo de expresar. Este cinturón de fuerza es el que realmente hasta ahora se tiene muy serias dificultades para resolverlo, pero existe, y existe con derechos de ruta otorgados. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que, en el sentido que he dicho, todos los pasajeros que bajan de un ómnibus lo hacen por la puerta derecha, pero resulta que la puerta derecha está quedando fuera del circuito interno de la ciudad, que es su verdadero destino. Quiere decir entonces que la gente se baja, por ejemplo, en Cruz Verde y luego cruza por delante del bus para dirigirse al centro. Lo mismo pasa en la avenida Goyeneche y en la calle Grau, etcétera. En números, ¿qué significa esto? Significa, pues, señores, que si al centro de la ciudad diariamente están viajando 500.000 personas, de las cuales más o menos 100.000 trabajan, y hay 400.000 flotantes que permanecen hora y media, 2 horas, 1 hora en el centro, significa pues que entre embarque y desembarque cada hora hay 50.000 personas que pasan por delante de los buses para poder abordar. Lo hacen bajándose o lo hacen para embarcarse. Ahí viene el otro carácter inhumano de nuestra ciudad, que se suma a lo ampliamente expuesto por Fernando Valdivia respecto a los discapacitados y respecto a las condiciones de uso de la ciudad. Ya estamos hablando de una ciudad inhumana, muy seriamente comprometida con su funcionamiento. Este mismo problema yo lo veo en esta cuadrícula
de 7 manzanas por 7 manzanas, ese damero español ordenado por la ley de Indias, resulta pues que el centro de la ciudad, en estas 49 manzanas, tiene un aproximado de 28.000 metros cuadrados de vereda. Y si tenemos que cada hora y media, 2 horas permanecen 50.000 personas ahí, estamos viendo claramente el déficit de veredas que tenemos. Por lo tanto, aproximadamente el 48% de gente circula por la calzada, por donde circulan los vehículos y andan disputando el espacio. Esta es otra crueldad de la ciudad en términos de movilidad urbana, que casi no lo percibimos y por el contrario permitimos que la autoridad permite instalar postes, casetas, etcétera, de autorizaciones de comercios y kioscos. Pobre ser humano. Eso también quería señalar en lo que se refiere a movilidad urbana. Ya dije los discapacitados. De otro lado, hay otro aspecto muy importante que tener en cuenta acá. La autoridad nunca diseñó las rutas de transporte masivo. Las rutas de transporte masivo han sido diseñadas por los propios transportistas, siendo obligación y competencia de la autoridad. Significa entonces que nuestro sistema de rutas de transporte de movilidad en el sistema masivo se han hecho en base a la especulación, el mercantilismo del mercado, en el que a la gente que ha diseñado las rutas, que son los transportistas, solo le interesa hacer mejor caja, pero nunca, en ningún momento se hizo rutas pensando en la verdadera demanda de los arequipeños o en sus condiciones de seres humanos. De ahí entonces la observación tan valiosa del arquitecto Fernando Valdivia respecto a la geometría vial y detalles de diseño de vías en la ciudad en la que los discapacitados y las demás personas no contamos. El ser humano no cuenta en esta ciudad en ese sentido. El tema que tiene que ver con esto es que, entonces, ¿cuándo se diseñan rutas? Nunca se diseñaron rutas, sí. Con motivo del plan regulador, se hizo un plan regulador de rutas, que no es un plan regulador de rutas, es una matriz de rutas, es un esquema de rutas, pero que lamentablemente se hizo sin conocer la realidad, y al no conocer la realidad resultaron pésimamente diseñadas. Esto evidentemente tiene que ver con el hecho de que ahora los concesionarios de las empresas de transporte no quieren operar esas rutas porque esas rutas no responden a la realidad y tampoco serían rentables operarlas. Otro conflicto más que sumamos a los problemas del transporte urbano, específicamente en este caso del proyecto CIT. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando a la autoridad se le ocurre habilitar la vía San Juan de Dios Jerusalén para el paso de transporte masivo, en este caso la propuesta del CIT, vuelve a equivocarse en un segundo momento por lo siguiente. Primero, porque lo único que está haciendo es reforzar el número de viajes hacia el centro de la ciudad, debiendo hacer lo contrario, debiendo disuadir el uso de la ciudad, pues ya teníamos que el 65% de viajes se hacen hacia el centro de la ciudad. Y como lo dijo alguna vez el ingeniero Cañabate en el Colegio de Arquitectos, él ha podido probar de ese 65%, mucho más de la mitad es gente que va al centro de la ciudad a pasear, a distraerse o a motivos no necesariamente justificables para poder estar usando la infraestructura vial y desplazarse cargando esta concentración de gente en el centro de la ciudad. Y entonces, si habilitar el corredor Jerusalén-San Juan de Dios no solamente trae más transporte, motiva más viajes hacia el centro de la ciudad, también consecuentemente motiva pues que el comercio callejero se aglutine ahí, hay mayor inseguridad colectiva, se produce mayor contaminación e intrusión, ¿no? Eso es importante, la intrusión genera un fuerte cinturón de congestión en las vías paralelas y finalmente hay un colapso permanente de tránsito alrededor, ni siquiera digo congestión, digo colapso. En resumen, todo esto hace pues de que en Arequipa, Arequipa sea una ciudad pues no humana, no eficiente, mucho menos sostenible, que es lo que tanto viene sosteniendo. Le he escuchado varias exposiciones al ingeniero Yam, pelea tanto por la sostenibilidad, pues esto no está. Y lo que mayormente tememos, no soy muy experto en el tema de el área monumental, el área histórica de Arequipa, pues temo que vayamos a perder la calidad
de Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgada por la UNESCO. Perfecto. Se está cortando el tema porque ya me adelantaron en varios aspectos. Y entonces, ¿qué es lo que queda hacer? También señalaron, hay que completar pues el plan de acondicionamiento territorial. No sé si ya está terminado. Entendía que todavía no estaba terminado. Hay que terminar de desarrollar o levantar las observaciones que le ha hecho la fiscal al estudio del Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, y por lo tanto, al no tener esto, a mi parecer, todavía debidamente aprobado y como un soporte suficiente de planificación, yo pues sugiero que debemos elaborar el plan de movilidad urbana, y dentro de ello, por supuesto, va a ser parte importante, el plan de transporte urbano, que hasta ahora no lo hemos hecho. Y señalo esto porque si no tenemos un plan de movilidad urbana y no tenemos un plan de transporte urbano, ¿cómo es que la autoridad se permite intervenir en el centro de la ciudad con estas propuestas que, si nos referimos a las bases, en todo caso, del proyecto, no tenían que circular por ahí este tipo de buses? Esto estaba reservado para un corredor, para el BTR1, creo, el 2 no lo sé, que creo que inclusive ni siquiera ha sido licitado, y como dijo el arquitecto asesor del proyecto bueno, él sabe que posiblemente para el 2022 posiblemente llegue el tranvía eléctrico. En todo caso, nosotros tenemos que esperar pues hasta el 22 para que la ciclovía de San Juan de Dios quede en el lado derecho, justo donde están las puertas de los buses, y estemos mirando esta barbaridad en la ciudad de Arequipa, Patrimonio Cultural de la Humanidad. El otro tema importante y que está bien explicado por los que me han antecedido, es que todavía no se ha definido, y creo que debemos de definir, cómo funcionalmente va a trabajar Arequipa, como una ciudad radial o como una ciudad lineal, con ese corredor longitudinal de norte, del cono norte al cono sur. No lo sabemos, pero es necesario definir eso en las instancias técnicas respectivas. El otro aspecto que sí también ya está muy conocido y en algún momento entendemos que eso debe darse, es ya impulsar las centralidades distritales, es decir, debemos lograr que con los equipamientos pues, de salud, de educación, de trabajo, recreación, etcétera, consumo, los distritos sean autosuficientes para que ese efecto haga de que la población se movilice menos. Va a ser un efecto de contención poblacional y al mismo tiempo van a ahorrar las grandes cantidades que en este momento ellos están gastando en movilidad urbana. En este sentido, es necesario hacer entender que la generación de viajes, la generación de movilidad urbana, principalmente en el transporte público, es como la producción de residuos urbanos. Eso no se resuelve comprando más compactadoras, se resuelve produciendo menos basura. En el término del transporte se trata de producir o requerir menos viajes. ¿Por qué? Porque hay que fijar a la población con el equipamiento de estas centralidades distritales. En este sentido, me identifico totalmente, no lo tenía tan clara, la propuesta de las mallas de desarrollo urbano, pero creo que junto a superar la centralidad o linealidad de la ciudad, debe de todas maneras ya comenzar a diseñarse las mallas articuladoras del desarrollo urbano, como lo ha planteado el ingeniero Elvis Llampa. El otro tema es que en lo inmediato creo que debemos de recuperar el concepto de anillos viales. Ustedes recordarán, Fernando, me corregirás, creo que fue en 1985 que se planteó un plan director con los anillos viales y que de ellos se hizo gran parte y el resto quedó abandonado. Pero los que entendemos de transporte vemos de que un transporte de tipo centrogravitatorio en una ciudad como Arequipa, el mejor elemento que puede tener para ayudar a ordenar, a amortiguar el impacto del transporte en el área céntrica de la ciudad, más si es un patrimonio, es el concepto de anillos. Y en todo caso, cuando comenzamos a pensar en los anillos, no puede ser pues que la avenida Marina, la Marina, por ejemplo, que fue parte de este anillo, se use como un acomodador de sentido de flujos, cuando tendría que ser, por el contrario, un direccionador de flujos. O sea, hasta el uso de la posibilidad, de la función anillo, está mal considerada y ahora solamente es un acomodador de direccionamiento, y eso nos tiene peor todavía en cuanto buscamos
mayor fluidez en las vías dentro de la ciudad. El otro tema es este que dicen, ¿cómo hay que resolver el tema del transporte que llega al centro de la ciudad? ¿Cómo hacer con transporte masivo? Si debe entrar o no a San Juan de Dios, o debe continuar haciendo ese cinturón de fuerza por Goyeneche, Puente Grao, 28 de julio. Pues es bien simple. Pensemos simplemente en el concepto de grandes bahías de embarque proximales, es decir, una bahía de embarque en la zona de Puente Grao, con alguna calle ancha que hay por ahí, Cela creo que se llama, otra zona en la zona de Peral y la bajada de la avenida Paz con la avenida Don Bosco, otra zona de gran bahía de embarque sería la zona de Víctor Lira, también Víctor Lira con la avenida Goyeneche, Independencia, otra bahía de embarque sería la zona pues de 28 de julio, alternado un poco con la subida de San Juan de Dios, de tal manera que rompamos ese cinturón y lo que quede en medio de estas bahías es lo que se convertiría en el nuevo direccionador del transporte dentro de la ciudad y que sería totalmente respetuoso de esa gran franja en forma de Z para la peatonización del centro de la ciudad. Y entonces, ¿qué pasa con San Juan de Dios? Pues concepto dice, concepto obliga, San Juan de Dios, Jerusalén debe ser un gran malecón del centro de la ciudad, amigable, muy amigable con el carácter monumental que tiene el centro de la ciudad, el mismo concepto de gran malecón para las personas, los encuentros, las expresiones que tiene cada ciudad con sus seres humanos, ese mismo concepto debe darse en el tratamiento de la avenida Ejército, en el que si tiene que hacer una vialidad más masiva, pues que lo hagan por un zanjón. El otro tema, por ejemplo, es la avenida Lima, igualmente la avenida Lima en Mariano Melgar debe ser pues desde la Plaza Humachiri un gran malecón de encuentro de gentes. Y con ese concepto podemos hacer muchas cosas para de esta ciudad hacer algo más humano, más vivible, que nos haga más felices, ¿no? Otro aspecto, espero que todavía me alcance el tiempo, es las microintervenciones. Arequipa está lleno, cargadísimo de errores. Alguna vez Mauricio Huaco le dijo a las microintervenciones acupuntura urbana y tiene toda la razón. Imagínense cómo resolver esa trenza de tráfico que se arma entre la subida del Puente Vallecito y este atractor tan importante que es la Católica, y hasta ahora no lo resolvemos porque toda la trenza que se da ahí se da todo al contrario. Hay sitios como, por ejemplo, la proyección de la avenida Enmel. ¿Cómo es posible, pues, que tenga que hacerse una U más abajo para tomar la avenida Ejército hacia el lado norte, cuando esta Enmel tendría que rematar en una buena isla orientadora del tránsito y dar la curva en 90 grados? Entonces, esos errores, los pongo por muestra, dicen, pues, de que tenemos una gran cantidad de errores de geometría vial respecto al direccionamiento del tránsito, ¿no? También debemos pensar en nuevos conectores viales. Por ejemplo, para salir de Socabaya, por la zona de Ceballos Gámez, de ahora de Ceballos Gámez, salgamos pues por la parte norte de Humapalca, hacia las Esmeraldas de 3 de octubre, y tenemos una vía rápida, y no todos tienen que estar aglomerándose en esa vía Sabandía, inclusive hasta la zona de las Tres Acequias. El puente Chilina, no, hasta ahora, como lo adelantó, creo, el arquitecto Fernando Valdivia, ese puente Chilina hasta ahora no logra conectarse adecuadamente hasta la Plaza Humachiri de Mariano Melgar. Uno sale de Chilina hacia Selva Alegre y hay que ser mago pues, para poder llegar a donde quiere llegar, porque todo es una trenza increíble y han venido a saturar la avenida principal de esa Alameda de Miraflores, Alameda, no sé cómo se llama esta Alameda. El otro tema, bueno, ya lo mencionó con suficientes argumentos, el ferrocarril pues tiene que retirarse de la ciudad y en su lugar tiene que montarse pues un eje articulador de la metrópoli de la ciudad, muy valioso, y como dice Elvis, ojalá que viniera pues en un zanjón importantísimo con determinada velocidad que abrevie todos los tiempos que demoramos nosotros en estar accediendo o saliendo de la ciudad. De esta manera, amigos, he querido más o menos expresar mi sentir respecto al tema del transporte, Lorenita. Muchas gracias. Gracias a usted, arquitecto. Erich, ahora pasamos a las preguntas. Vamos a formular las interrogantes
para nuestros invitados. Así es, tenemos algunas preguntas que nos llegan a través de las diferentes plataformas. Una pregunta para cada uno de nuestros panelistas. La primera se la vamos a dirigir al ingeniero Elvis Young, y es respecto al tema del presupuesto, ¿no? ¿Cuánto presupuesto aproximadamente necesita Arequipa para mejorar su sistema vial? La segunda pregunta es para el arquitecto Fernando Valdivia, y es relacionado justamente a uno de los temas en estas semanas o en este mes, ¿no? Si el ingreso del transporte público al centro histórico de Arequipa se convierte en un error o en una solución para el tránsito, que es lo que argumenta el municipio. Y la tercera pregunta para el arquitecto Jofre Rivas es respecto a la educación de la población arequipeña sobre el uso de ciclovías, que también es una de las alternativas que se ha propuesto por parte del municipio. Quisiéramos saber su opinión respecto a este tema. Antes de que puedan responder, hay una interrogante más que está planteada para el arquitecto Jofre Rivas. Dice: la informalidad se incrementa por la debilidad que tiene el municipio provincial. Hay proyectos sin rigor técnico y así hace falta la participación de los colegios profesionales y universidades para la elaboración de estos proyectos relacionados a un sistema vial. A esto se agrega la débil ciudadanía, indica, pues al tener desconfianza en las instituciones y en los proyectos, ¿no? Masivo multimodal, así como promover, ¿no? Plantea el uso de combustibles más limpios y alternativos. ¿Sería acaso oportuno crear una autoridad autónoma del transporte en la provincia de Arequipa? Son las interrogantes planteadas. Le permitimos al ingeniero Elvis Young 2 minutos para poder responder a la interrogante. Ingeniero. Sí, siempre es una pregunta común asociada al planteamiento de estos proyectos grandes, sobre todo a la vía expresa metropolitana, que tendría pues una forma de zanjón, o de vía subterránea en el caso donde no haya sección vial, porque tampoco se puede, pues, necesita unos 50 metros de sección aproximadamente, pero en algunos lados puede hacerse, pues, lo que no se puede hacer en los costados, se cubre el túnel y pasamos igual las vías, ¿no? El eje metropolitano fue calculado para unos 17 kilómetros de recorrido, alrededor de 1.300 millones de dólares, ¿no? Es decir, alrededor de unos 4.500 millones de soles. El eje residencial, que tiene 33 kilómetros, ¿no? Que incluye pares viales, o sea, porque un poco para las características del eje residencial se está planteando una vía de 33 kilómetros de 3 carriles por vía, ¿no? Un carril exclusivo para transporte masivo y 2 carriles para transporte privado, además de equipamiento urbano y una vía que sería sostenida por tecnología de gestión de tráfico, ¿no? Porque cuando las secciones viales no son amplias, se pueden obtener resultados viales importantes con una vía controlada tecnológicamente. Ese proyecto se calculó alrededor de 700 millones de dólares, ¿no? El proyecto completo, porque incluye 3 puentes, incluso hay la posibilidad de hacer un túnel debajo de la parte alta de Socavallos. Entonces, hay toda una, estaríamos hablando de alrededor de 2.500 millones, más los otros 4.000 millones, alrededor de 7.000 millones para estas 2 vías principales en Arequipa. Y cuando decimos esas cantidades, todo el mundo se sorprende: oh, eso es imposible, nunca lo vamos a hacer. Bueno, los limeños no piensan así. Ellos ya se han gastado solamente en la línea 1 del metro, se han gastado 10.000 millones de soles. En la línea 2 del metro que está en construcción van 20.000 millones de soles, o sea, van 30.000. Y están proyectando por la línea 3 y 4 del metro 30.000 millones más. Entonces, mientras ellos se van a gastar 60.000 millones de soles, ¿no? Nosotros somos timoratos,
tenemos miedo y no decimos, no, ¿cómo vamos a pedir 6.000 millones de soles para Arequipa? Si nosotros producimos carne, tenemos un agro importante, tenemos minería, entonces Arequipa es un gran aportante del PBI. Entonces sí tenemos de dónde sacar. Además de eso, Arequipa La Joya está presupuestado alrededor de 700 millones de soles, es un poco más barato, pero si hay dinero, lo que nos falta es coraje para pedirlo y exigir lo que nos pertenece. Muchas gracias. Le damos el tiempo ahora al arquitecto Fernando Valdivia. Adelante, arquitecto. Si me pueden repetir la pregunta, por favor, para Sí. poder... Claro que sí. La pregunta, arquitecto, iba dirigido a si el transporte público en el centro histórico de Arequipa se convierte en un error o en una solución para el tránsito, que es con lo cual se ha presentado, es el argumento que ha presentado en este caso el municipio. Bueno, vamos a empezar por lo primero en términos de las propuestas que viene manejando el municipio. Digo, viene manejando propuestas, de lo que yo conozco, hay N proyectos que han hecho y que de alguna u otra forma hasta ahora no se sabe cuál es la solución final. En lo personal, no creo que resuelva el problema del tránsito, más aún va a agudizar porque está llevando a todo el transporte público masivo hacia el centro de la ciudad, cuando la condición, creo yo personalmente, es de que no debería llegar al centro para nada saturar el centro. Como ya lo dijo alguien, más bien va a generar como corredores comerciales y va a generar una informalidad del comercio. Con mucha pena también debo decir, si bien es cierto, esto fue diseñado para otro sistema de transporte y ahora el alcalde dice de que es una propuesta, lo llama provisional. En todo caso, yo de lo que conozco en nuestra realidad, en mi experiencia, todo lo provisional en nuestra realidad se convierte en definitivo. Entonces, yo quisiera más bien que la autoridad indique cuál es el proyecto del sistema vial propuesto para Arequipa. Porque se ha hablado de tranvías, se ha hablado de tranvías aéreos, se ha hablado de BTR, se ha hablado, pero ni siquiera los trazos los conocemos. Sin embargo, los ordenadores de la ciudad es el municipio, y el municipio en sus planes de desarrollo tampoco los contempla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué planificación estamos hablando? Creo que más bien se está generando un mayor desorden de la ciudad. Debería de sincerarse esa información, debería de aclararse. Por eso es que estamos como estamos. No, los buses que van a venir después, por ejemplo, la ciclovía la han puesto en el lado derecho, como muy bien lo dice Joffre. Ahí el amigo que va a bajar del bus, el que viene en la bicicleta, se lo va a llevar adelante o simplemente va a interferir. Esas soluciones parciales son los que hacen daño al país. Yo creo que debe implementarse. Si se necesita implementar cualquiera que sea el sistema, hay que implementarlo, pero con coherencia. No nos olvidemos que mientras generemos menos movilidad, vamos a generar menos tráfico. Lo que tenemos que, la propuesta tiene que ser integral. Las centralidades, como bien también lo ha dicho Joffre, deben implementarse para generar menor movimiento del entorno de la ciudad hacia el centro. Para mí no es ninguna solución, más bien es una complicación. Y vamos a ver, lo que está generando en este momento es de que el transporte privado, por ejemplo, yo guardo mi vehículo en la calle San José. Para salir del centro tengo que irme hasta la avenida La Marina y salir por Miraflores. Entonces, y esa La Marina se ha saturado porque digamos, hay 3 salidas del centro y hay como 9 entradas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si la idea es de que tiene que haber cierta fluidez. Para mí la solución sería de que al centro no deben llegar el transporte masivo, debía generarse, como ya también lo dijo Joffre, anillos que circunvalen la ciudad, donde podamos llegue el transporte público masivo, deja ir, el centro de la ciudad debe estar
un poco aislado del transporte masivo. Creo, esa es mi opinión personal. Sigo pensando de que lamentablemente no hemos tenido la suerte de tener autoridades o políticos que tengan una mínima visión. Si no tenemos la visión de ciudad que queremos, muy bonito, he visto los planes, dice ciudad sostenible, ciudad líder, ciudad qué sé yo, que de sostenible no tiene absolutamente nada. La contaminación, ¿de dónde va a ser sostenible? Digamos, la contaminación no solamente en términos ambientales, el ruido, etcétera. Entonces, creo que hay que retomar, y lamentablemente los técnicos que trabajan con los municipios no son pues los más adecuados, o por lo menos no son los más calificados, o por lo menos no tienen las ideas claras, porque si no tenemos una visión clara de la ciudad, menos vamos a tener una propuesta clara. Gracias. Gracias a usted, arquitecto. En todo caso, hablamos de improvisación respecto al sistema vial y la movilidad urbana en nuestra ciudad. Arquitecto Rivas, con el tiempo para que usted nos pueda dar las respuestas a las interrogantes planteadas. Gracias. En realidad son 3 preguntas. Pero respecto a las ciclovías, a mí me valió mucho un estudio que hiciste, Lorena, respecto a las ciclovías, y que confirmó fehacientemente que todavía de las ciclovías, del modo de transporte en bicicleta, llamarse los ciclos, estaba a nivel de recreación. Estaba motivándose una recreación media forzada, pero yo conversaba contigo, tú eres una persona muy inteligente en esos temas, y habíamos conversado de que debiéramos de analizar primero el tema del mercado. ¿Existe la demanda de transporte en bicicletas? Para pensar después cómo podría ser la oferta. Parte de la oferta, por supuesto, son las ciclovías. Tu valioso estudio me hizo entender, en todo caso, que hay que considerar otros factores, como es el relieve de la ciudad. Hay que considerar que en Arequipa el pasaje es muy barato. Un sol cuesta el pasaje. Entonces la gente no se anima a tomar una bicicleta si por un tramo dentro del cono norte paga 50 centavos, una luca. Entonces no se ha planteado la movilidad en bicicleta como una necesidad. Se ha avanzado con plantearlo como una recreación. En todo caso, el concepto de las ciclovías es un concepto que nunca debe de abandonarse y por el contrario dejarlo en segundo lugar, después del primer lugar, sea la movilidad peatonal. El ser humano es primero por encima de todo, luego vienen las ciclovías y recién vendrá la preferencia hacia el transporte masivo. En todo caso, mayor opinión no tengo del tema de ciclovías porque todavía no está maduro. Como tú bien lo has dicho en varias oportunidades, falta madurar todavía este tema, pero es bueno abordarlo, no puede dejársele de lado. Ya decía hace un momento yo, ojalá que Jerusalén, San Juan de Dios sea un malecón con su ciclovía al costado y todo lo que sirva de protección al ser humano. Pero yo a mi hijo no lo enviaría al centro de la ciclovía porque lo van a atropellar. O un pasajero se baja de ómnibus y le cae encima como sombrero y lo mata. La segunda parte es una pregunta muy, muy importante. Me dice frente a la informalidad en el transporte, ¿hay debilidad de la autoridad? Muy buena pregunta porque precisamente la debilidad radica en la autoridad. O sea, la mala gestión de la autoridad por desconocimiento de la norma o desconocimiento del mercado o de la realidad ha creado pues diferentes formas de informalidad del transporte. Desde las clásicas loncheritas, que son unas combis chiquitas de 8 o 12 pasajeritos, que han venido resolviendo el transporte que el transporte regular no lo resolvía. Se ha generado una segunda informalidad cuando la autoridad intentando imponer el proyecto del sistema integral de transporte, y a los que han ganado la licitación les llama formales, y a los que no han ganado la licitación les llama informales, y hoy día están en una pugna unos con los otros por sobreexistir en el mercado, con la grave consecuencia de que el capital invertido en maquinaria para el transporte público en Arequipa debe haberse reducido siquiera al 60% más. Pero ¿por qué digo esto? Porque la pregunta dice la informalidad. Para mí, señores, tan informales son las loncheritas que nunca han tenido un permiso de operaciones, como informales son los que les han suspendido los permisos, o sea, los clásicos transportistas que conocemos, que con la 1076 de noviembre del 2017 les han suspendido el transporte, como informales son los señores del CIT,
porque hasta ahora ni siquiera han podido cumplir los requisitos del contrato y hasta ahora siguen funcionando con autorización ilegal, que le llaman acreditación, cuando hasta este momento la autoridad no ha podido otorgar lo que señala el Reglamento Nacional, la 017. Todo vehículo que hace transporte público debe contar con una tarjeta única de circulación, TUC, y la autoridad no ha concedido un TUC a ningún vehículo de Arequipa, del SIT o el no SIT. ¿Y por qué no puede hacerlo con el SIT? Porque las empresas concesionarias no son empresas, no tienen vehículos patrimonializados a su nombre, o sea, no tienen vehículos de su propiedad, no han cumplido con la SUNAFIL, no cumplen con la SUNAT. En resumen, la palabra informalidad cubre todo el espectro del transporte de pasajeros en Arequipa. La tercera parte de la pregunta me dice, ¿una autoridad autónoma del transporte? Sí, señor, venimos hablando hace años de la autoridad autónoma del transporte, entre comillas, no politizada, no dependiente de la agenda política de la autoridad. ¿Por qué lo digo esto? Y lo digo ahora con énfasis, porque el intento de la autoridad de establecer la primera autoridad de transporte como componente del SIT, que sería el SIT-Transporte, lamentablemente nunca llegó a ser aprobada. Es un organismo que nunca llegó a aprobarse, la PCM no le dio el visto bueno como correspondía, así que nosotros en este momento no tenemos tampoco ni la más precaria autoridad reguladora del transporte. ¿Qué corresponde? Insistir en la creación de la autoridad autónoma del transporte, quizás como un organismo parecido a la estructura del INPLA. Solo que el INPLA, como ustedes saben también, ha sido politizado y por eso están sentenciados los miembros del INPLA. Creo que he respondido, espero, con eso las preguntas. Así es, sí. Muy bien, muchas gracias, arquitecto Jofre, y gracias también a todas las personas que nos han preguntado, que nos siguen a través de las redes sociales. Les recordamos que este material estará en nuestro canal de YouTube. Vamos a continuar y queremos presentar a Daniel Lozada. Él representa a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Hoy el tema es Sistema Vial de Arequipa Metropolitana, y le daremos el tiempo a Daniel para el cierre. Adelante, Daniel. Micro, Daniel, por favor. Eric, muchas gracias, doctor Mujica, a los espectaculares profesionales que nos han definido hoy día los problemas de Arequipa. Vamos a empezar por el principio, Eric. Yo no actúo como representante de la Cámara de Comercio el día de hoy. Yo ya dejé de ser miembro, presidente del Comité Agropecuario, por problema de falta de definición, bajo mi punto de vista. Como muy bien hoy día nos ha dicho el arquitecto Jofre Rivas, el gran problema, no solo el transporte, un problema gravísimo como lo estamos evidenciando políticamente en nuestro país, el problema de falta de autoridad, falta de principios morales y falta de honestidad. Creo yo que, resumiendo la intervención del arquitecto Jofre, el mercantilismo y el interés personal mezquino ha sido gran parte causante del caos que tiene nuestra ciudad de Arequipa, nuestra región de Arequipa. A su vez también reclamamos todos autoridad, pero la autoridad tiene que ser competente, número uno, dos, creíble, predecible, y con autoridades corruptas que lamentablemente han sido la constante en nuestra política nacional. Vemos lo que está pasando, lo que pasa y las consecuencias que sufre la viabilidad de nuestra ciudad, que al final de cuentas es bienestar del poblador, es menos horas hombre desperdiciadas, es beneficio en ocio, en descanso para la vida de nuestros ciudadanos, que no se toma en cuenta lamentablemente, y vemos que esta falta de planificación de autoridad nos tiene obras abandonadas importantes, como el puente Añashuayco, que une la vía que trae de la carga de minerales peligrosa desde el Yura
hasta Matarani, que está con un puente trunco hace más de 20 años, en donde yo he asistido con Pedro Pablo Kuczynski a las primeras piedras, supuestamente a entregar los cheques, entregar el dinero, que no sé dónde están, a gobiernos regionales que también en la constante corrupción nos han hecho mucho daño, que han desarticulado el desarrollo de Arequipa. Veo con pena la vía 54, una vía hermosa, una vía que está abandonada por también la falta de un puente que conecte Cerro Colorado a la parte alta con Caima. Son aberraciones que lamentablemente nosotros los ciudadanos las soportamos, queremos ignorar, pero que causan mella y daño en nuestro confort, en nuestra vida ciudadana, y sobre todo nos quitan horas, hombre, de descanso y de ocio, que son muy importantes para el desarrollo social de nuestro país. Comprobar, como decía el arquitecto Fernando Valdivia, que la falta de planificación de los corredores viales, de las ciclovías, con las veredas, son realmente incomprensibles. Y que ahora, a última hora, con una moda, estemos poniendo ciclovías en el centro de la ciudad de Arequipa, que no tienen ni principio ni fin, y que están en el lado erróneo, y que lamentablemente causan más malestar que beneficio a la población. Definitivamente, ya hablar del PDM, ingeniero Elvis Champ, da mucha pena, ¿no? Ver como una medida cautelar de la envergadura de la medida cautelar del PDM tiene paralizado no solamente el desarrollo urbano de Arequipa, tiene el desarrollo económico de lo que es la parte inmobiliaria, lo que es la parte de protección del medio ambiente, porque la planificación tiene que ser encuadrada primeramente, como se ha dicho en este excelente evento, en el beneficio del ser humano. Y el beneficio del ser humano es tener parques, es tener vías rápidas, es tener arborización, es tener una ciudad amigable. Yo hablaba, y hemos trabajado con Gonzalo Galdos, a través de la ciudad de Arequipa, de la Cámara de Comercio, de la ciudad, la nueva Arequipa, de la Arequipa Boutique, la ciudad histórica, y la nueva Arequipa, en el cono norte, cuando recién se empezó a ver el desarrollo urbano, dícese, de las invasiones en el cono norte, y del gran negocio que se convirtió para estos invasores, estos traficantes de terreno, el desarrollo de Arequipa. Yo tuve la oportunidad de ser prefecto regional y fui a UPA, a un desfile por el Universidad de UPA. Y pasaban los urbanizadores del cono norte, cuando su nombre es los invasores del cono norte, los invasores de la campiña arequipeña, los invasores de Lara, de Hunter, y nosotros, la autoridad política de Arequipa tenía que aceptar un desfile de urbanizadores y no de lo que son invasores. Y realmente eventos como este, donde la calidad profesional de los depositores y el espacio que nos brinda la Universidad Martín de Porres, filial sur, el doctor Mujica, nos permite tener más luces, tener un criterio y tener conocimiento, que es importantísimo para poder opinar y tomar decisiones a la hora de votar. Simplemente a la hora de votar, y no dejar que nos sigan engañando y frustrando en el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestra región y de nuestro país. No me queda más que agradecer a Lorena, a Eric, por la magnífica conducción. Obviamente reitero mi gratitud a la Universidad San Martín, encarnada en el doctor Mujica, y a los brillantes expositores, el ingeniero Jamp, el arquitecto Geoffrey Rivas, el arquitecto Fernando Valdivia, que hoy día nos han explicado y mostrado las posibilidades y oportunidades que tenemos y las falencias de las cuales hemos sufrido. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, señor Lozada, por participar también en el webinar. Ahora sí vamos a dar pase al doctor Jaime Mujica Calderón para las conclusiones y reflexiones finales sobre este tema. Doctor, reiteradas buenas noches. Buenas noches, Lorena, buenas noches y muchísimas gracias realmente a los arquitectos y al ingeniero. Yo quiero decir que al principio me preocupó realmente las palabras del ingeniero Yam cuando dijo que los arequipeños habíamos perdido esa osadía que nos caracterizó y nos habíamos vuelto timoratos. Yo creo que después de escucharlos a ustedes, definitivamente mi percepción ha cambiado, porque he escuchado tres planteamientos, no solo técnicos, sino centralizados en lo que fundamentalmente debe tener cualquier proyecto, que es el impacto que tiene en el ser humano. Y la coherencia de sus propuestas ha permitido articular una que creo que permite que Arequipa pueda tener un destino mejor, no por falta de osadía, sino si es que empieza a pensar mejor. Hemos visto cómo un puente Chilina se le cambia, el criterio técnico no importa y se le cambia de ubicación. Hemos visto cómo la Arequipa La Joya también se le cambia de posición. Entonces, definitivamente, yo creo que el problema más grande que tenemos en Arequipa es que no respetamos a los técnicos que tenemos y que los tenemos de calidad. Lamentablemente, esa falta de osadía, yo creo que se puede cambiar por incapacidad de gestión. Porque definitivamente los recursos que dispone Arequipa y su contribución al Producto Bruto Interno Nacional es grande. En 2018 tuvimos 874 millones de canon. En 2019 hemos tenido 1.004 millones. Y si nosotros simplemente viéramos la capacidad de gasto que tienen los municipios y la región, no llegan al 30%. Y como decía el arquitecto Fernando Valdivia, se dedican a ver cómo gastan algo de dinero de repente con intenciones de hacer algo, o puede ser otro fin que no lo conocemos, y empiezan a llenar de cemento las pistas y los badenes. Yo creo que el último parque ecológico y de forestación que se hizo en Arequipa fue en el Colegio Militar, en la época que estuvo Jesús Valdivia, Jesús, el presidente de la SADA. Y después de eso, hemos visto muchas obras de pastres de dinosaurios, partes de muchas cosas, pero no hemos visto ningún proyecto de arborización de Arequipa. El arquitecto Fernando Valdivia decía, somos la última parte del desierto de Atacama, y nos caracterizamos por ser una zona árida. Hemos visto el deshielo de nuestros volcanes, el Ampato, el Sabancaya. Nos queda uno, el Coropuna, que está en pleno proceso de deshielo. Hay una ley con financiamiento que dentro de las cosas que plantea es arborizar, reutilizar el agua, sembrar agua. Pero ¿qué estamos haciendo realmente en la visión sostenida, en la proyección en el mediano, en el corto y en el largo plazo de hacer una ciudad que no solo sea sostenible, que por lo menos respete el desarrollo de ese sistema radial que tiene, pero ese sistema radial es una consecuencia de que las actividades se concentran en el centro y que no existen tampoco las vías alternativas que permitan salir fuera de este centro. Somos patrimonio cultural de la humanidad porque ese título nos han dado, pero no me gusta hacer comparaciones, pero hay otra ciudad también que es patrimonio cultural, que es Quito. ¿Y qué diferente está respecto a nosotros? Hablaba el arquitecto, el ingeniero Elvis Yam, hablaba de los montos que significaba. Pero realmente, ¿cuánto nosotros contribuimos en el Producto Bruto Interno? ¿Cuánto de dinero genera Arequipa? ¿Y cuánto realmente podemos reactivar la economía a partir de estos proyectos que Arequipa necesita? Yo creo que parte de la política del gobierno no debe ser dar dádivas realmente y dar bonos que solo contribuyen a difundir la enfermedad. Si todo el dinero que se ha malgastado en estos bonos, que si bien en algunos casos ha llegado a los que realmente lo necesitaban, pero yo creo que lo que más quiere la gente es trabajo. ¿Y qué mejor oportunidad que soñar? Y soñar realmente que Arequipa puede ser. Yo realmente en este tiempo he estado, lo escuchaba al ingeniero Yam, lo escuchaba al arquitecto Fernando, lo escuchaba
a Joffre, al arquitecto Joffre, y definitivamente yo me la imaginaba una Arequipa diferente. Una Arequipa así, con esas vías, con todo lo que ellos han planteado. Definitivamente no sería la pesadilla que actualmente vivimos de tener la Arequipa como la tenemos. ¿Saben cuánto tiempo viene un turista en Arequipa? Está 1 día y medio en las épocas buenas, porque no tiene qué hacer, vive agobiado y desesperado. Le cuentan del cielo azul y ve un cielo plomo y no encuentra cosas que hacer. Cuando tenemos tantas virtudes, tantas cualidades tiene Arequipa, que podría ser ese centro de convenciones que alguna vez dijeron, tenemos todos los tipos de turismo, desde el turismo religioso, el turismo de salud, el turismo de aventura. Somos privilegiados por la naturaleza, pero lamentablemente para ser competitivos dentro de este entorno global, que es en el cual tenemos que competir, tenemos que necesariamente ser competitivos. Y la primera característica de la competitividad son las vías de comunicación. Sinceramente ya no me voy tan preocupado como estuve al principio, porque he escuchado los planteamientos de los tres, no solo técnicos, coherentes y que podrían cambiar definitivamente el escenario de Arequipa. Yo creo que hay una cosa que hay que cambiar. Yo creo que los arequipeños hemos perdido, no la osadía, hemos perdido un poco la razón, porque nosotros mismos nos castigamos, eligiendo a quienes elegimos. Y lamentablemente después no tenemos continuidad de gestión. Cada quien trata de hacer las obras que puede, no le interesa lo que tenga que hacer, pero quiere tener algo de ejecución. No sé si es con un fin realmente de servicio o un fin subalterno, pero creo que tenemos que cambiar. Y es momento que toda la academia, como en este caso representa la universidad, la Cámara de Comercio, la sociedad agrícola, que hemos estado reunidos haciendo este tipo de eventos, nos comprometamos realmente en difundir que Arequipa puede tener un destino mejor y que esté en nuestras manos. Yo soy realmente tercamente convencido que el destino no existe, ni la mala suerte tampoco. Nosotros labramos nuestro destino, nosotros labramos nuestro porvenir, y en nuestras manos está tratar de recuperar esta Arequipa para los que vienen. Creo que es la gran responsabilidad que tenemos, quienes como ustedes están privilegiados realmente en tener las ideas y las soluciones a un problema fuerte que tiene Arequipa. Porque no solo, como decía Fernando, no solo estaríamos solucionando el problema de la vialidad, de la contaminación y desarrollar cuántas actividades que podría tener Arequipa. Sinceramente, este espacio que ustedes han generado, a mí no solo me agrada, sino que les agradezco por el esfuerzo y el cariño que le han puesto de demostrar que Arequipa sí tiene soluciones y que esas soluciones están al alcance de nosotros mismos. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, doctor, a usted por su participación. Hemos concluido, agradecemos la presencia y sobre todo el haber aceptado a nuestros invitados, ¿no? Su participación de estar esta noche con nosotros. Nos escribieron desde La Joya, también desde Camaná, ¿no? Y les enviamos saludos a nuestros seguidores y espectadores. Eric. Así es, igualmente el agradecimiento, tanto para el ingeniero Elvis Jam, para el arquitecto Fernando Valdivia, el arquitecto Joffre Rivas, el doctor Jaime Mujica, Daniel Lozada, y para todas las personas que semana a semana nos siguen. Recuerden, somos Ventana Sanmartiniana, un programa producido por la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Nos vamos, buenas noches con todos. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Y a seguir cuidándonos todos.